2, 1. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad, les damos la más cordial bienvenida a esta la Escuela de Formación Política, recordándoles una vez más que las personas que obtengan el 80% de asistencia al final del curso obtendrán un certificado por su participación. Es importante señalar también que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos la promoción de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar las condiciones para la realización integral de la persona, propiciando su amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en forma conjunta con la Fundación Friedrich Naumann esta escuela de formación política, por lo que voy a ceder el uso de la palabra al representante George Denner. Adelante, George. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por lo menos ustedes están enfrente de los computadores y no en la calle marchando, manifestando. En este momento empiezan las marchas. Tenemos un tema muy actual con respecto a esta situación también, el Poder Legislativo, y es un gran honor. Tenemos con nosotros nuestro experto José. Dice que también es un becario de la Naumann durante mi tiempo en Gummersbach en la Academia Internacional hace 96. José, yo busqué obviamente muchos años antes, conocimos hace tiempo, y muchas gracias para estar con nosotros y esperamos tus palabras y espero que también tengamos una discusión o preguntas interesantes. Gracias. Muchas gracias, George. Bueno, ahora nos toca presentar entonces al expositor de esta tarde. Él es José Elice de Navarro. El título de la exposición que nos va a brindar en esta tarde es El Poder Legislativo. Él es un abogado, exoficial mayor del Congreso de la República, exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, exsecretario general de la Presidencia de la República, ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, consultor en temas constitucionales, gubernamentales y parlamentarios. El tiempo que va a utilizar en esta primera etapa va a ser de 40 minutos. Adelante, José. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Es para mí como un reencuentro con la Fundación Naumann, de paso, ¿no? Que como George ha dicho, en algún momento me acogió cuando era muy joven, seguramente como ustedes, para llevar a cabo algunos estudios que realmente me sirvieron mucho en la vida. De alguna manera son de esos momentos en la vida de uno que siente que la vida cambia en realidad. Muchas gracias. Bueno, el tema que voy a desarrollar es el poder legislativo. Siempre se hace referencia a las asambleas representativas y decisorias que existen en todos los estados, que también les llamamos parlamentos, como el poder legislativo. Esto tiene que ver, obviamente, con que la función legislativa de los parlamentos es, sin duda, quizás la más conocida o reconocida en el mundo. Pero ahora vamos a ver que el Parlamento no solamente legisla, es más, probablemente su función, para otros atribución más importante, no es la legislación, sino es la representación. No obstante, inmediatamente después viene la legislación, que sin duda es una la medida en que la ley, cualquiera que sea, en nuestras vidas, la puede cambiar a veces radicalmente, para bien o para mal. Entonces, la ley es algo muy importante, a veces de vida o muerte. Bien, entonces, vayamos al tema. Yo podría desarrollar una conferencia un poco dando cuenta de lo que dicen, hasta podría leer los artículos que en la Constitución se refieren en el Perú al Congreso de la República, nuestro Parlamento. Y también uno que otro artículo del reglamento del Congreso. Es una manera de entrar en el tema, pero yo prefiero entrar de otro modo. Eso se puede aprender, ¿no? Y se aprende. Alguien que conoce el asunto, prepara una presentación en PowerPoint, la presenta por ahí, ¿no es cierto? Lee algunos artículos, los motiva a ustedes para que continúen leyendo y les da una vía para que en orden hagan esa lectura y aprovechen, pues, y la aprovechen al máximo, ¿no? Eso es un método y está bien. Pero
Quizás lo que estamos viviendo es un poco no conocer eso, pero más no sentir la institucionalidad parlamentaria, ¿no? Es decir, el Congreso como institución y el conjunto de las instituciones parlamentarias. Yo creo que ahí está el kit del asunto, que eso puede hacer la diferencia, abordar el tema parlamentario desde el punto de vista institucional. No solamente me refiero a las reglas del juego parlamentario, ¿no? Sino me refiero a aquellos procesos que tienen reglas variables en todo el mundo, pero que existen en muchos parlamentos, que tienen un origen, que han tenido un desarrollo histórico, no solamente en el Perú, sino en otros lugares, llegaron a países como los nuestros en algún momento, se transformaron de alguna manera aquí, porque las culturas son distintas, ¿no es cierto? El modo de ver la realidad es distinto, el modo de prever también qué cosas se va a hacer y las cosas que se hacen también suelen ser distintas, ¿no es cierto? Pero en lo básico, las instituciones parlamentarias más o menos se parecen en todo el mundo, más o menos. No necesariamente son iguales, ¿no es cierto? Entonces, trasladar de manera, como se dice, acrítica, es decir, sin ningún tipo de modificación, una institución, por ejemplo, francesa o alemana o norteamericana o española o inglesa al Perú, no es una buena idea. Por supuesto hay que verlas y nosotros les debemos mucho a las instituciones nacidas en estos y otros países, ¿no es cierto? Pero quizás lo que nos falta es un debate sobre si estas instituciones, como están ahora reguladas, como han sido, digamos, insertadas en nuestra realidad constitucional y han sido reguladas de manera más específica a través de leyes muy pocas veces, pero y sobre todo a través de los reglamentos del Congreso, son realmente las que, de la manera como están estructuradas y funcionan en el Perú, son las que necesitamos. Ese debate no ha habido, ese debate no lo hemos tenido jamás, ¿no? Quizás en algún momento, en algunas de nuestros procesos constituyentes, quizás en algunos procesos de reforma, cuando algunos parlamentarios que conocen estos temas han entrado en esos debates, pero lo cierto es que hace unos 20 años o un poco más ya no hemos tenido más este tipo de debates. Bueno, en fin, pero vamos ahora en orden. El Parlamento. En efecto, en nuestra Constitución, el capítulo que se refiere al Parlamento se titula El Poder Legislativo. Pero el Parlamento no solo legisla. Entonces, así vamos en orden. ¿Qué cosa es un Parlamento? En primer lugar, el Parlamento es una asamblea representativa. Eso es en primer lugar. Del pueblo, por supuesto, ¿no? Una asamblea representativa del pueblo que cumple cuando menos dos funciones, además de la representación, que puede ser entendida como una función, pero en la academia se discute sobre si es función o atribución. Bueno, no discutamos eso ahora, digamos que para mí es una función, ¿no? La función principal de todo parlamento, la representación. Y otras dos funciones, la función legislativa y la función de control político o control parlamentario, que en nuestro país se conoce como fiscalización, y recientemente la Unión Interparlamentaria, que es una sociedad de todos los parlamentos del mundo y también de las oficialías mayores de todo el mundo, que son en realidad secretarías generales en casi todos los países. En el Perú todavía queda el nombre de oficialía mayor. En la Unión Interparlamentaria se está promoviendo el uso de la generalización de la expresión supervisión política. En fin, ya veremos en qué termina eso, pero lo importante es que es control parlamentario. Esas son las dos funciones, pero hay parlamentos, como el nuestro, y algunos otros, que desarrollan otras funciones. Por ejemplo, en el caso peruano, además de representar, legislar y controlar, el Parlamento peruano también influye sobre la política general del gobierno. Es decir, por ejemplo, cuando se hace, ahora lo vamos a ver con más detalle, la sesión de investidura, de alguna manera, el Parlamento tiene la ocasión de influir sobre la política general del gobierno, porque lo que se debate en una sesión de investidura es justamente la política general del gobierno. Y de ese debate pues salen modificaciones, digamos, redirecciones de algunas propuestas y etcétera, y hasta modificaciones, quién sabe, radicales de algunas otras, ¿no? Cuando se debate el presupuesto, cosa que debe ocurrir pronto, si ocurre, en esta crisis no sabemos qué va a pasar, pero digamos, ya estamos a puertas del fin del debate presupuestal que se inicia en comisiones y va a terminar en el Pleno del Congreso a más tardar el 30 de noviembre. También ahí el Parlamento tiene la oportunidad de influir sobre la política general del gobierno
en cuanto tiene la posibilidad de distribuir la llamada torta presupuestal. No hay iniciativa de gasto para los congresistas, eso está prohibido por mandato constitucional, pero sí en el debate presupuestal se puede redistribuir el presupuesto público. Otra función que también desarrolla nuestro Congreso y existe en algunos otros parlamentos es el antejuicio político, ¿no? El procedimiento, que acá lo llamamos también procedimiento de acusación constitucional y que en el mundo se conoce por su nombre en inglés como impeachment. Y otra función que también tenemos acá y ocurre en algunos otros parlamentos en una cantidad mucho menor, es la función de participación en los procesos de designación o ratificación de la designación de altos funcionarios del Estado, como es el caso peruano, ¿no es cierto? Es decir, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, etcétera, y AFPs, Contralor General de la República, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en todos estos casos, también intervienen los procesos de designación o ratificación de la designación el Congreso. Entonces tenemos todas estas funciones, son más de las que quizás habían imaginado, ¿no es cierto? Repito y pasamos al siguiente punto. Función, representación, legislación, control político, control parlamentario o fiscalización, como quieran llamarle, influencia sobre la política general del gobierno, puede ser general y también sectorial, antejuicio político y designación o ratificación de la designación de altos funcionarios del Estado. Punto. Ahí van a encontrar un listado en nuestra Constitución del conjunto de las funciones del Estado que este órgano, es decir, el Congreso, del conjunto de las funciones del Congreso, que este órgano, es decir, el Congreso, desarrolla por decisiones de su pleno o si no de la Comisión Permanente. Pero todas estas funciones que están listadas en la Constitución entran dentro de este esquema de 6 funciones que hemos señalado. Entonces ya tenemos un inicio, ¿no? Asamblea Representativa del Pueblo, que principalmente desarrolla 2 funciones, legislativa y de control político, y todas las demás que hemos señalado. Ya tenemos la entrada. Ahora, estas funciones, ¿cómo se desarrollan? Es decir, ¿cómo se hace? Un congresista presenta una proposición de ley en el pleno del Congreso y se debate inmediatamente. No, no es cierto. Un congresista presenta una moción y de inmediato el presidente del Congreso dice, el congresista Perico ha presentado una moción, inmediatamente la debatimos. No, no es cierto. Cada función se desarrolla de acuerdo a procedimientos. Es decir, tenemos un conjunto de procedimientos parlamentarios. Pero además, y esto también es muy importante, intervienen órganos, cada uno con competencias distintas, que tienen por finalidad asegurar que las decisiones que toma el Pleno del Congreso o en el receso parlamentario, cuando hay delegación de facultades o cumpliendo otras funciones, la Comisión Permanente sean lo mejor posible, es decir, las mejores posibles, ¿no? Consistentes, informadas, etc. Y para esto el Congreso tiene procedimientos y tiene una organización. Esto es lo que yo le llamo el método del Parlamento. El Parlamento funciona con un método, no funciona así nada más, ¿no es cierto? Eso me imagino que ustedes ya lo saben, pero igual, vale la pena repetirlo porque yo no sé frente a quiénes estoy, es decir, quién estudia Derecho, o es abogado, quién es politólogo, quién es economista, quién es médico, ¿no es cierto? Quién estudia cualquier otra carrera, no importa cuál sea, pero tiene interés en participar en la vida pública, y entonces es importante, creo, ir avanzando de esta manera para que todos nos podamos entender. Creo que eso es muy importante para nuestro país. En este momento, bueno, y en todo momento, ¿no? Pero ahora más que nunca tiene un significado especial, ¿no? Utilizar un lenguaje en el que todos podamos entendernos. Si ustedes quieren participar en políticas y hacerlo bien, pues tienen que entender la trama institucional del Estado. Para una vez que ocupen un cargo público, decidir ser parte de esa trama o modificarla también, ¿no? Porque no tienen por qué sentirse satisfechos necesariamente con lo que encuentren. Y ese es otro tema también que a veces se les pasa a nuestros políticos. Bueno, pero continuemos. Entonces tenemos procesos. Pero antes de entrar a los procesos, les voy a hablar de 2 temas que también tienen que ver con el método del Parlamento. ¿Ya? Uno tiene que ver con quienes integran el Parlamento, lo que se llama el estatuto de los parlamentarios y de las parlamentarias, y otro tiene que ver con
la dinámica general de funcionamiento del Parlamento. Ya, pero para entrar inmediatamente a dos cosas, ¿no? La organización del Parlamento y los procedimientos parlamentarios. Y al final vamos a ver qué cosa está pasando en el Congreso actual y qué ha pasado en los últimos meses. Creo que les puede interesar. Y qué ha venido pasando en los últimos años. En fin. Entonces, voy a hacer como un paréntesis. Lo que viene, repito, va a ser la organización del Parlamento y los procedimientos parlamentarios. Lo vamos a dejar por ahí un ratito y vamos a hacer un paréntesis para hablar de dos cosas. Primero, el estatuto de los parlamentarios. En todos los parlamentos del mundo existen un conjunto de reglas que la doctrina del derecho parlamentario suele llamar el estatuto de los parlamentarios. Ahí qué cosas están. Las garantías para el trabajo parlamentario, ¿no es cierto? El conjunto de derechos y deberes que deben cumplir quienes integran el Parlamento para hacer un trabajo, digamos, bien hecho, pero además, según algunos referentes éticos que compartidos, ¿no? Etcétera, y no tener, digamos, a veces los problemas que hemos tenido de tipo ético en nuestro Parlamento especialmente y en otros parlamentos de la región y en otras partes del mundo también. Entonces, ¿qué cosa encontramos en el Estatuto de los Parlamentarios? Encontramos primero las famosas inmunidades, ¿no? Que son generalmente dos, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. La inmunidad tiene una historia muy larga, ¿no? Aparece ciertamente, dizque que en Inglaterra, pero ya se veía desde antes, ¿no? Que existían o que existieron en algún momento en otras asambleas estas figuras de protección de los representantes que en el periodo que les tocaba concurrir a la asamblea debían ser protegidos en el camino desde sus lugares de origen hasta el lugar de reunión de la asamblea. No debían ser molestados, porque lo que le interesaba, digamos, a la ciudadanía en general o al conjunto de la sociedad era que los parlamentarios lleguen a su destino, es decir, al lugar de reuniones de la asamblea. Más o menos ese es el origen histórico de la inmunidad parlamentaria. Por supuesto, con el tiempo esta se ha ido desarrollando, transformando y se ha convertido en lo que conocemos hoy. En algunos países está en retroceso ha sido eliminada, pero en otros países ha sido, digamos, debilitada. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque como aquí ha habido, digamos, reclamos, pedidos, opiniones desde la ciudadanía, desde la sociedad, ¿no? En el sentido de que es un privilegio que no debía tener nadie. Colombia, por ejemplo, desapareció la inmunidad parlamentaria totalmente hace algunos años, pero hace poco se introdujo en el debate la posibilidad de recuperar, por lo menos en alguna medida, la inmunidad parlamentaria. Esa es la idea. Pero cuando la inmunidad parlamentaria se convierte en un instrumento de impunidad, como lo sentimos en el Perú, entonces ya la institución se deforma, ya no cumple su fin original y el pueblo la rechaza, pues, ¿no? Es un privilegio para personas que quieren esconderse o que quieren protegerse en el Congreso, cuando fuera de él probablemente estarían compareciendo ante los tribunales de justicia y por el estilo. Entonces, lo que quiero decirles es que la inmunidad parlamentaria es una institución útil y noble, que se creó con un fin noble, digamos, ¿no? De garantizar que los asambleístas lleguen a la asamblea y la asamblea se pueda reunir sin que nadie la moleste, ¿no? En tanto eran representantes del pueblo. En un estudio, por ejemplo, de la Iglesia en Atenas, que hizo, me parece, la Universidad de Harvard hace unos años, que no lo van a encontrar todavía, creo que no está en ningún libro que se haya publicado sobre este tema, sino en un estudio que publicaron en internet hace muchos años. Era muy minucioso y es curioso la cantidad de institutos que encontraban en el tránsito de quienes debían participar en la Iglesia, en la Asamblea de Atenas, desde sus lugares, desde sus ciudades de origen hasta donde se reunía la asamblea, que era en el Nix, que ustedes van a Atenas en este momento y ahí van a ver una piedra con un descampado muy grande y ese es el Nips, ahí se reunía la iglesia mucho tiempo. Y bueno, en algún momento se reunieron 6.000 y dicen que en algunos momentos llegaron a ser hasta 30.000 personas que se reunían ahí, no sé. Lo cierto es que también había una especie de inmunidad por ciudades y cosas así, ¿no? Estaba el tema de las compensaciones económicas, de la gente que se quejaba porque les daba más o menos el mismo escenario en ese entonces. Es un estudio muy interesante y muy serio además, ¿no?
Pero como es relativamente reciente, seguramente no lo vamos a ver reflejado en ningún texto así integral, ¿no? Completo, citado. O no sé si ya está, no lo he revisado hace tiempo. Entonces acá el tema es que están ahí las inmunidades y está sobre todo la inviolabilidad de opinión. Es decir, el derecho o la protección de todo congresista de que pueda decir lo que desee decir durante los debates parlamentarios. Y acá, por ejemplo, también se presentan problemas de orden jurídico, ¿no? Hay una línea muy fina entre que el parlamentario sea libre de decir lo que quiera y en algún momento colisionar con los derechos privados de alguna persona, ¿no? Y entrar, digamos, o sea, iniciar la comisión, por ejemplo, de un delito de difamación, de calumnia o de ese tipo de cosas, ¿no? Los delitos contra el honor. Entonces, siempre hay digamos, hay una delgada línea que separa ahí, ¿no? Una cosa de la otra. Entonces, esto lo cito, o enfatizo en esto, ¿por qué? Porque no todo es lo que dice la Constitución y lo que dice el reglamento, sino nuestra conducta, nuestra formación, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decidimos evitar, lo que nosotros decidimos hacer, ¿no? La manera como nosotros decidimos ser políticas y políticos que queremos hacer bien las cosas, sobre todo. Hacer bien las cosas no solamente significa prepararse, sí, técnicamente en este tiempo, para actuar en la política, técnicamente también, sino, ¿no? Sobre todo moralmente, ¿no? Tener un patrón ético claro, saber, ¿no? que ser representante es una función de servicio. Y lo digo en serio, no estoy repitiendo solamente lo que puede decir la Constitución o alguna ley por ahí. En fin, entonces, eso es. Y después hay un conjunto de derechos y deberes que ustedes los van a encontrar ahí en el reglamento del Congreso, que tienen los parlamentarios, que la remuneración, que los empleados, que el seguro, ¿no es cierto? Que participar en las sesiones del Pleno, que votar, que participar en los órganos del Congreso en la medida de lo posible. Después les digo por qué esta anotación, etcétera, ¿no? Y los deberes también, ¿no? De que asistir a las sesiones del Pleno, que asistir a las sesiones de las comisiones y de los demás órganos a los que pertenecen, que velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un ejemplo, hay un deber en el que yo quiero poner especial atención, ya, que quizás nos parezca muy importante en otro escenario, pero ahora yo creo que sí. Ya, dice, los parlamentarios tienen que ser ejemplares. Tienen que cumplir una función ejemplar. Tienen que ser un ejemplo. Por ejemplo, ustedes, digamos, no sé cuántos de ustedes querrán integrar el Congreso alguna vez, postular al Congreso, si alguien ya no lo está haciendo de alguna manera, no lo sé, pero el ejemplo que tienen es lo que están viendo ahora, ¿no es cierto? Salvo que en las organizaciones políticas a las que puedan pertenecer existan escuelas de derecho parlamentario, derecho constitucional, gobierno, representación, como quieran llamarle, lo que sea, según el enfoque que tengan. Pero no existen mayormente estas escuelas que de manera continua vayan formando a los que, no necesariamente a los que van a entrar al Parlamento, porque no se sabe quién va a entrar, hay que postular, hay que entrar en una campaña, obtener los votos necesarios y por fin llegar a sentarse en una curul, ¿no es cierto? Sino que y estas escuelas debería haber, o sea, prepararse todo el tiempo para esa eventualidad. Pero no existe eso. Entonces, el ejemplo que ustedes jóvenes, mayormente, me imagino que la mayoría son jóvenes, ¿no? Tienen es lo que están viendo ahora, esto que están viendo ahora, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Porque un parlamento no tiene por qué ser así, ¿cierto? Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué es así? Salvo que ustedes estén de acuerdo con el funcionamiento actual del Parlamento peruano, ¿no? Bueno, es así por muchas razones que eso lo vamos a ver en la parte final, pero, digamos, pongo en el tapete la pregunta, ¿no? Bueno, y eso es básicamente el estatuto de los parlamentarios. El otro tema que quería señalar, o sea, al que quería referirme dentro de este pequeño paréntesis, es el funcionamiento del Congreso. Todos los parlamentos del mundo funcionan con unos esquemas de funcionamiento, digamos, ¿no? Espacios temporales. Por ejemplo, en el Perú, el periodo completo de ejercicio de la función parlamentaria se llama periodo parlamentario y es de 5 años.
El periodo parlamentario se divide en periodos anuales de sesiones, que empiezan en julio, en julio de un año y terminan en julio del siguiente año. No en enero y en diciembre, no, sino en julio y julio. Y dentro del periodo parlamentario encontramos los periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. El uso de estos términos también es variado. Por ejemplo, la legislatura en el Congreso de los Estados Unidos corresponde al periodo parlamentario nuestro, y así puede haber una confusión. Tengan cuidado con el uso de los términos, ¿no? Hay usos diferentes de los mismos términos, ¿no? Como suele suceder en los idiomas, las jergas y todo. Entonces, pero tampoco es algo que nos deba poner nerviosos, porque fácilmente se puede entender. Entonces, así funciona. Además están las sesiones, que pueden ser sesiones ordinarias, así como las legislaturas pueden ser ordinarias, también extraordinarias, etcétera. También hay sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, etcétera, etcétera. Y todo tiene reglas. Todo tiene reglas. Que en las sesiones cómo se distribuye el tiempo, quién distribuye el tiempo, etcétera. Todo está regulado. Ustedes habrán visto que los presidentes de nuestro Congreso leen un documento cuando van dirigiendo la sesión, ¿no? Ese documento no es la agenda, le llaman en el Congreso, en el lenguaje interno, dentro del Congreso le llaman la plantilla. Es como un guión de teatro, donde el presidente del Congreso, todo le ponen ahí, una parte va en azul, otra en rojo, las partes críticas, ¿no es cierto? Entonces el presidente del Congreso dice, señoras, señores congresistas, se va a pasar lista para computar el quórum. De ahí sigue, ¿no? Señores, señores congresistas, con el quórum reglamentario se abre la sesión. Todo está escrito. Señores, señores congresistas, se va a ver ahí dice el primer punto. Cuando termine el primer punto, resulta que dicen, bueno, el tema se da por debatido, tiene palabra el presidente de la comisión tal, el presidente de la comisión tal hace su exposición final, integra todo todo el debate, digamos, en propuestas nuevas y lo que sea, a veces piden cuarto intermedio, y inmediatamente se vota y se pasa al siguiente tema y así, bueno. Pero en el camino también están los incidentes, ¿no es cierto? Los incidentes porque todo no se puede escribir en la plantilla. El oficial mayor no puede imaginar todo lo que va a pasar en una sesión. Puede imaginar lo que regularmente pasa, ¿no? Según cómo es la secuencia que está en esta parte del reglamento del Congreso que regula su funcionamiento, pero hay cosas que no puede prever. Por ejemplo, si alguien abiertamente viola el reglamento, se presenta una cuestión de orden, ¿cierto? Que es una cuestión de reglamento, para que se puede debatir o no, eso depende del presidente, pero se vota inmediatamente. Y si se siente, se ve que el Pleno no puede solucionar ese tema, se consulta a la Comisión de Constitución, que es la comisión especializada. No se ha hecho nunca en este Congreso llamado complementario. Esto de la consulta a la Comisión de Constitución, porque este Congreso va muy rápido, ¿no es cierto? O si no, una cuestión previa, que es una cuestión de hecho. No, la comisión informante no ha hecho el estudio suficiente como para que nosotros finalmente nos sintamos que estamos persuadidos, ¿no? Sobre digamos, o que nos hayan convencido de que es importante aprobar este proyecto de ley. Así que cuestión previa para que regrese a las comisiones y lo estudien mejor, ¿no es cierto? ¿No? Cuestión previa porque resulta que aun cuando la comisión ha hecho un buen trabajo, resulta que como digamos, dentro del debate aparecieron otros elementos que sería importante incorporar y que en medio de una sesión del Pleno del Congreso, pues no hay tiempo para hacerlo, no se va a hacer tan bien como se podría hacer en calma en las comisiones, que además son órganos pasados y que también regresa a las comisiones. No son cuestiones de hecho. Y así, o sea, se llaman incidentes, ¿no? Además de las cuestiones que ustedes ya han visto, ya que son, digamos, situaciones de tensión a veces en las sesiones, que llevan a los congresistas, a veces actuando, a veces realmente porque lo están sintiendo, o las dos cosas, ¿no? A ponerse enérgicos, a no obedecer a veces las disposiciones de quien está presidiendo la sesión, y obligan a otro procedimiento, como puede ser pedirle que retire la palabra, reconvenirlo, suspender la sesión, reanudar la sesión y pedirle que retire las palabras, no las retira, se suspende la sesión un rato, se reúne la mesa directiva, aparece otra vez en el Pleno, reanuda la sesión y ¡plac!, le impone una sanción. ¿No es cierto? Todo eso hay, pero todo está regulado.
Nuestro reglamento del Congreso no es perfecto, pero tiene casi todo lo que necesita para que el Congreso funcione bien, eso les cuento. Bueno, entonces ya tenemos así, ya tenemos una definición del Congreso, ya sabemos cuáles son las funciones del Congreso, ya hemos hecho una pasada rápida por el tema del estatuto de los parlamentarios, y por otro lado hemos hablado un poco del esquema de funcionamiento del Congreso. Todo está regulado, todo está regulado. Ahora vamos, entonces, a la organización del Congreso. Yo antes hacía esto al revés, a veces al revés y a veces del modo como lo estoy haciendo ahora. Primero los órganos, después los procedimientos. En esta oportunidad con ustedes voy a empezar con los órganos y después voy a ir a los procedimientos. Parece más lógico, pero en otras sesiones lo he hecho al revés por razones muy justificadas, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo así. Todos los parlamentos del mundo, todos, absolutamente todos, tienen un pleno, una asamblea general, una asamblea plenaria, ¿no? Que la integran todas y todos quienes son representantes de la nación en el Parlamento. Ahora vamos a hablar, perdón que hago un paréntesis más chiquitito acá. Ahora vamos a hablar, antes de entrar a los procedimientos, sobre el sistema de gobierno, que es un tema con el que yo inicio generalmente estas charlas, pero a veces como que no se valora mucho por qué empiezo con este tema, y por eso lo voy a tratar entre esta parte de la organización y lo que yo le llamo el sistema procesal parlamentario. O sea, inmediatamente después de este tema, ¿ya? Sistema de gobierno. Entonces, todos los parlamentos tienen una asamblea plenaria, ¿no? Todos. Todos los parlamentos tienen un órgano directivo, generalmente se llama mesa o equivalentes, ¿no? Que es la mesa que dirige las sesiones, que ve la gran administración del Congreso, que coordina algunos temas en generales del Parlamento, etc. Casi todos los parlamentos del mundo, no todos, tienen un órgano de coordinación política, ¿ya? Todos los parlamentos del mundo tienen un nivel de organización de grupos parlamentarios. Todos los parlamentos del mundo. Muchos parlamentos en el mundo tienen un órgano de continuidad, así se llama, órgano de continuidad, que en el Perú se llama comisión permanente. Por eso, a portas de la disolución del Congreso, cuando los periodistas decían cierra el Congreso, a veces me invitaban a algunas entrevistas en medios de comunicación y yo les aclaraba y les decía, el Congreso no se cierra nunca. Se disuelve la Asamblea en ejercicio, el Congreso sigue funcionando a través de la Comisión Permanente, que es su órgano de continuidad. Y así es, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, así vamos entendiendo un poco más este tema de la institucionalidad, cómo todo esto funciona. Entonces, tenemos pleno del Congreso, tenemos un órgano directivo, tenemos un órgano de coordinación política, tenemos grupos parlamentarios y todos los parlamentos del mundo, sin excepción, tienen comisiones o comités de varios tipos, generalmente mínimo de 3 tipos. Comisiones ordinarias, que en algunos países le llaman permanentes, comisiones de investigación, que eventualmente se forman cuando es necesario, y comisiones especiales, que pueden ser protocolares, de trabajo con el gobierno, etcétera, 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 ¿no? Esos 3 tipos de comisiones básicamente. Hay variantes en el mundo, ¿no? Pero existen este tipo de comisiones. Las comisiones son muy importantes, en especial y casi, a veces, de manera exclusiva, en el procedimiento legislativo. No sirven para otros fines. Bueno, las investigadoras sí tienen otros fines, las especiales también pueden tener otros fines, pero me refiero a las comisiones ordinarias, existen casi para el procedimiento legislativo, ¿no? 99%. En fin, podrían también encargársele de otras cosas como sucede en el Perú. Entonces, ahora les explico. Entonces, este es el esquema general. Bueno, y todos los parlamentos del mundo tienen un órgano que es el nexo entre los órganos que integran las congresistas y los congresistas y la administración del Congreso que apoya ese trabajo, ¿no? Ese órgano en el Perú se llama Oficialía Mayor. En la gran mayoría de países del mundo se llama Secretaría General o tiene otro nombre, ¿no? Pero en la gran mayoría es Secretaría General. Tanto así que la asociación, digamos, de oficiales mayores de la Unión Interparlamentaria no se llama Asociación de Oficiales Mayores en castellano, en inglés, en francés o en lo que sea, no. Se llama Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos.
Sí, pero en el Perú todavía se conserva este nombre de oficial mayor. Habrán notado, perdónenme, yo uso esto de las y los congresistas, me critican mucho por eso, he leído perfecto y completamente la norma de la Academia de la Lengua Española y yo lo uso por una decisión personal, así que discúlpenme quienes piensen que estoy hablando mal o lo que sea, pero no voy a cambiar ese modo de referirme a las y los, o sea, al género, ¿no? Mil disculpas por eso. ¿Ya? Es una decisión personal, conozco perfectamente la norma de la Academia de la Lengua Española, de la Real Academia Española, y estoy al tanto de todo eso, pero lo uso por decisión personal. Bueno, entonces, bueno, continuemos, ¿no? Y así es, ¿no? Entonces, estos son los órganos. En el Perú ocurre que tenemos un consejo directivo adicionalmente, ¿no? El consejo directivo fue creado como consejo directivo, como órgano directivo y junta de portavoces, más junta de portavoces. Pero en un descuido de quienes conocen ese tema, en algún momento a alguien se le ocurrió crear además la junta de portavoces. O sea, tenemos 3 órganos de dirección: mesa directiva, consejo directivo y junta de portavoces. ¿Cuáles son sus funciones? Diversas. Pero para el momento que estamos viviendo y para entender un poco la dinámica parlamentaria de un modo más práctico, miren, el consejo directivo, grábense bien esto, el consejo directivo es el órgano que en nuestro Congreso decide el contenido semanal de la agenda del Pleno del Congreso. El Consejo Directivo, según el reglamento del Congreso. Y también de la Comisión Permanente cuando está funcionando, reemplazando en parte al Pleno del Congreso durante los recesos. La Junta de Portavoces tiene otras funciones. Es el órgano de coordinación política donde están los grupos parlamentarios representados según la cantidad de votos que tienen en el Pleno. A través de los portavoces de los grupos parlamentarios. Este órgano de coordinación política puede ya dispensar los proyectos de ley de la etapa de estudio y dictamen por las comisiones. Puede dispensar los dictámenes de prepublicación, esa prepublicación que se hace para garantizar o asegurar que los congresistas tengan tiempo para leer los dictámenes. Pueden ampliar la agenda del Pleno del Congreso. ¿Ya? Y aprueban además el cuadro de comisiones, pero el cuadro de comisiones lo vamos a dejar a un lado. ¿Ya? Esas 3 funciones quiero que recuerden, ¿ya? Son dispensa de dictamen, dispensa de prepublicaciones y ampliación de la agenda. Regularmente en el Perú, el Consejo Directivo se reunía los martes y las sesiones del Pleno ocurrían los jueves. En el Congreso actual, las sesiones del Pleno ocurren en cualquier momento, es decir, bueno, generalmente hacia el fin de semana podrían ser jueves o viernes, otras que han sido convocadas lunes, martes, en fin, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Desde el 17 de marzo que empezó a funcionar este Congreso hasta hoy, el Consejo Directivo, que es el órgano que aprueba la agenda del Pleno del Congreso, se ha reunido 5 veces, y la Junta de Portavoces más de 20 veces. Más de 20 veces. No solamente de manera presencial, virtual. Les digo qué significa esto. Bueno, antes de la pandemia teníamos las reuniones presenciales, después pasamos a las virtuales. En las virtuales, como esta que tenemos nosotros ahora, ahí están ustedes, yo estoy acá, nos podemos ver, pueden encender sus cámaras, yo los veo, encender sus micrófonos y hablamos, ¿no es cierto? Esas son las presenciales en este momento, las presenciales más comunes en este momento. Pero además, la Junta de Portavoces, durante las sesiones del Pleno del Congreso, se distribuyen unas actas, unos formatos de actas, que les piden unos portavoces a otros que las firmen aprobando la inclusión en la agenda de proyectos que no han sido aprobados en la última sesión de la Junta de Portavoces, que se ha realizado de la manera como nosotros nos estamos reuniendo ahora. Eso es lo que se le llamaba antes de la pandemia acta virtual, ¿no? Entonces, y eso explica los temas de última hora, que nadie sabía que iban a entrar. Se ponen de acuerdo los grupos predominantes, firman esta acta y de pronto aparece en el Pleno del Congreso un proyecto de ley sin dictamen, que nadie sabía que iba a venir, a veces del Congreso anterior, en fin, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y eso es inadmisible en cualquier parlamento del mundo, en casi cualquier parlamento del mundo, que tú debatas un proyecto que no has podido revisar, en fin, ¿no? Y que la Junta de Portavoces se haya convertido en el órgano más poderoso de regulación y decisión sobre la agenda del Congreso. Y eso explica muchas cosas, ¿no? El paso rápido de las leyes
que algunas que han sido inconstitucionales, no financiadas, etcétera, etcétera, rápido a discusión del Pleno del Congreso. Pero dejémoslo ahí porque en algún momento vamos a ver el procedimiento legislativo. Muy bien, eso está ocurriendo. Un poco les adelanté esto, ¿no? Para que sepan la importancia que tienen los órganos. Las comisiones son sumamente importantes, ¿no? Porque las comisiones ordinarias tienen por función estudiar y dictaminar, o sea, elaborar a partir de ese estudio un dictamen sobre los proyectos de ley. ¿Cuál es la idea? Como las comisiones son temáticas y se supone que los grupos parlamentarios han enviado a cada una de las comisiones a sus integrantes que más conocen el tema de la comisión, y además las comisiones tienen asesores. Entonces el trabajo de las comisiones es estudiar las proposiciones de ley y elaborar un dictamen que, repartido entre los congresistas que no son especialistas o no están interesados o no están cerca de la materia de esa proposición de ley que corresponde a la comisión que ha dictaminado, entonces tengan información clara para tomar una decisión informada. ¿No es cierto? O sea, que conozcan el tema, que sepan qué cosa van a debatir. A veces también hay muchos proyectos de ley sobre un mismo tema. Bueno, una comisión los reúne en un solo dictamen, y eso debería facilitar las cosas, etc. Bueno, ese es el trabajo de las comisiones. Y la otra función que tienen las comisiones ordinarias es la de absolver preguntas o consultas que los otros órganos del Congreso, empezando por la Presidencia del Congreso, les hacen sobre materias especializadas. No, la Comisión de Constitución debería ser o es, y fue acá una de las más consultadas en la historia de nuestro Parlamento, por supuesto, porque el tema de interpretación y aplicación de la Constitución y del reglamento del Congreso siempre ha necesitado, ¿no?, de una opinión especializada y una decisión sobre cómo se interpreta y cómo se aplica. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos más o menos la organización. Bueno. Vamos a hacer otro paréntesis, a ver, vamos, yo tengo como no tengo una presentación y solamente estoy hablando, quiero un poco recapitular. Y hemos definido, sí, no tienes no te. Ya. Hay un ruido ahí que está interfiriendo. Pensábamos hacer un paréntesis, no sé si ahora se me escucha mejor. Sí, puedes hacerlo, yo tengo tiempo para hacerlo. Ok, sí, bueno, entramos a esta primera etapa de las preguntas. Yo creo que se ha hecho muy bien hablar desde el primer momento cuál es la situación. Estamos con un problema. Sí, a indicar que podrían inclusive construir carreteras, pistas, qué sé yo, obviamente engañando a la población. Estimada Sofía, hay un ruido. Sí, no te estamos escuchando, Sofía. En todo caso, señora Elise, no sé si puede continuar hasta que compañera Sofía pueda ver el tema. Claro, claro que sí, claro que sí. Continúe. Sí. Gracias. Bueno, yo les decía que estábamos recapitulando, ¿no es cierto? Ya hemos definido el Congreso, hemos delimitado sus funciones, en el caso peruano, ¿se acuerdan, no? Representación, legislación, control político, influencia sobre la política general del gobierno, antejuicio político y designación de altos funcionarios del Estado. De ahí nos pasamos hicimos un paréntesis, un primer paréntesis, y hablamos del estatuto de los parlamentarios, la inviolabilidad de opinión, las inmunidades, los derechos y deberes, etc. De ahí vimos el esquema, digamos, funcional del Congreso en estos espacios temporales, ¿no? El periodo parlamentario, el periodo anual de sesiones, los periodos ordinarios, los periodos extraordinarios, las sesiones propiamente, los incidentes que hay en las sesiones, un poco para que ustedes, que seguramente ven los debates, vayan entendiendo, ¿no? Que todo tiene una lógica, todo tiene una reglamentación. Y después hemos desarrollado el tema de los órganos, que ya sabemos cuáles son, el Pleno, ¿no es cierto? El Pleno, el órgano directivo, el órgano de coordinación política. No mencioné el órgano de continuidad, lo mencioné, pero no enfaticé en él, que es la comisión permanente, el órgano de continuidad del Congreso, las comisiones, los grupos parlamentarios, y, bueno, están los despachos también, pero bueno, a veces ni se mencionan, y la oficialía mayor o secretaría general. Entonces, ahí llegamos. Entonces, de aquí vamos a pasar
a procedimientos parlamentarios. Y les dije que les iba a pedir un espacio para hacer otro paréntesis y hablar sobre el sistema de gobierno. No sé si ya puedo entrar al tema o hacemos el descanso. ¿Ahora se me escucha mejor? Se te escucha perfecto. Sí. Ok, muy bien. Bueno, había indicado que se había hecho una introducción muy buena respecto a cuáles son las funciones del parlamentario, que son la de representar, legislar y fiscalizar. Entonces, tenemos algunas preguntas de parte de nuestros participantes y es si se deberían de cambiar los requisitos para ser congresistas, porque se entiende de que solamente se debería de tener 25 años y gozar de los derechos civiles y hacer uso de los mismos. ¿Qué es lo que opinan? A ver, mira, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Si ustedes hacen un recorrido por los requisitos en el mundo, van a encontrar que el máximo es secundaria completa. Ese no es el problema, ese no es el problema. Tú puedes tener incluso 2 maestrías y 3 doctorados y de repente no eres un buen parlamentario, no ese es el tema, ¿no? El tema es, bueno, hay varios elementos en la formación de una persona, por supuesto, ¿no? Que no solamente tienen que ver con el aspecto profesional, sino también como ser humano, ¿no? Persona ética, como persona que tiene, digamos, un papel que le permite convivir, vivir y convivir, ¿no? De una manera distinta, mejor, quién sabe. En fin, pero acá lo más importante, y eso es un poco lo que les dije antes, ¿no? Es que las organizaciones políticas en este tiempo deben ser, además, escuelas de gobierno, de parlamento. En mi época, las organizaciones políticas, claro, se hacía ideología, ¿no? De ideología ya no se habla casi ahora, de programas con la justa. En mi época, los jóvenes iban mucho a las organizaciones políticas para aprender oratoria, ¿no? O sea, que hablaba bonito. ¿Sí? Bueno, está bien, hablar claro, hablar de manera tal que a uno lo puedan entender, aprender a utilizar el tiempo del que uno dispone para exponer una idea, ¿no? A veces compleja, es todo un reto. Todo eso está bien, ¿no? Pero las personas sobre todo deben saber en qué se están metiendo. Ustedes han escuchado esa expresión muchas veces, no sabe dónde está parado, así pues, no sabes dónde estás parado, literalmente. Ya te eligieron, estás en el hemiciclo, pisando la alfombra roja del hemiciclo del Congreso, y no sabes dónde estás parado. Eso es, ¿no? Entonces, saber dónde está uno parado. ¿No? Entender esto desde el punto de vista institucional, saber dónde te estás metiendo. Porque suele ocurrir, por ejemplo, que digamos, yo soy joven o sin ser joven no tengo experiencia, digamos, no he tenido contacto con el Congreso y un día resulta que termino elegido congresista. Estoy ahí y, bueno, sí, que es el poder legislativo y pienso, estoy convencido que llego ahí para legislar. Mi trabajo es legislar. Cuanto más proyectos de ley, mejor congresista. Falso, ¿no es cierto? Ya tenemos muchas leyes, etc. Bueno, y además eso es todo un estudio que hay que hacer y cosas. Bueno. Lo otro es fiscalizar. Fiscalizo acá. Me acuerdo que el alcalde de la municipalidad donde vive un desgraciado, ahora lo voy a fiscalizar. He escuchado por ahí, lo fiscalizo también, ¿no es cierto? No sabes en realidad dónde estás parado. Y hay que saber de antemano un poco qué terreno está pisando uno, ¿verdad? Entonces, y además suele ocurrir que el Congreso te enreda, o sea, el sistema parlamentario, el sistema procesal sobre todo es muy complejo, y te enredas, te contratas un asesor, de tu confianza o no, uno que encuentras por ahí, que conoce el tema, y te enredas, no te dice, no, hay que hacerlo así, así, y tú, o sea, se te forma en la mente, ¿no? Digamos, la idea que tú tienes que adaptarte a lo que encuentras, y no piensas que esa estructura, toda esa organización, que sí, donde funcionan algunas instituciones que están universalizadas, no necesariamente tiene que estar organizado así ni funcionar así como funciona. Tú lo puedes cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Los periodistas? ¿Los van a cambiar los profesores de Derecho Parlamentario? ¿Los van a cambiar los opinólogos? ¿Ah? ¿Quién va a cambiar el Congreso? Los parlamentarios, reforma del reglamento y etcétera, ¿no es cierto? Hasta eventualmente la Constitución, eso es. Entonces, bueno, era un poco eso, sí. No es el tema, no es... Además, la mayoría de parlamentarios que en este momento están en el Congreso y en los últimos años tienen mínimo estudios universitarios, muchos tienen posgrados, etcétera. Esa no es una garantía.
Bien, otra de las preguntas sería, hace algún tiempo se discutía este tema de la semana de representación. ¿Por qué la semana de representación tendría que ser eliminada? Bueno, si me hacen esa pregunta es quizás porque alguna vez has escuchado que yo he dicho que debía ser eliminada. La representación es una función transversal, permanente. Todos los congresistas representan todo el tiempo. Antes era muy simple. El fin de semana el Congreso no funcionaba y se iban a sus localidades a reencontrarse con sus electores. ¿No? Pero después se creó la semana de representación. Yo no sé si se creó porque realmente querían mejorar la representación, porque, ojo, estadísticamente desde la creación de la semana de representación hasta la fecha, el Congreso no ha mejorado nada en representación, nada, ¿no? Es decir, el cariño de la gente por el Congreso no ha aumentado, ha decrecido. O sea, no ha servido realmente para ese fin la semana de representación. Y después descubrimos hace un año y medio que les pagaban por la semana de representación 4.000 soles y neto 2.800 soles. No sabíamos eso. Se descubrió a raíz de un escándalo que hubo. Entonces, no, semana de representación. Y el modelo lo copiaron de Chile, lo inventaron en Chile. ¿Ya? Y de acá se lo copiaron. ¿Ya? Pero lo cierto es que está demostrado que la semana de representación no ayudó a que el ciudadano se sienta mejor representado por el Congreso. Bien, bueno, ahora voy a hacer dos preguntas en una. También se cuestiona mucho el tema de los viajes al extranjero de muchos congresistas. Hay muchos congresistas que están denunciados. Por ejemplo, David Loquia nos dice hay 68 congresistas que tienen procesos de investigación. Unos muestran cantidades escandalosas de denuncias de todo tipo. ¿Qué podemos hacer con ello? No deben estar en el Congreso. Los que tienen sentencia no deben estar, ya deben estar fuera. Que no hayan tomado la decisión por amiguismo, por lo que sea, es otra cosa. Pero hay reglas para que ya no estén ahí. Las organizaciones políticas tienen que poner mejores filtros, ¿no es cierto? Es un tema de organizaciones políticas. Lo que pasa es que cuando se descubre que un congresista tiene antecedentes o que un congresista ha cometido una falta o un delito, entonces entra comisión investigadora, Ministerio Público, Procurador del Congreso, todo el mundo se mete, ¿no? Los órganos especializados y cuya existencia está prevista en la Constitución, esos son los que deben funcionar en primera instancia, y el Congreso debe vigilar que funcionen bien en estos casos, ¿ya? Y no meterse en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces no deben estar, por ejemplo, un congresista que tiene, aunque funcione para él, se aplique para él la presunción de inocencia, no debe presidir cualquiera que tenga un cuestionario, por ejemplo, una comisión como la de fiscalización, ¿no? Que según mi punto de vista es una comisión que debe desaparecer, pero esa es otra historia. ¿Ya? Pero cualquier comisión donde haya temas éticos, ¿no? O incluso cualquier comisión, ¿no? Porque una persona que tiene procesos, pues hasta que eso no se aclare, pues quizás no debería presidir ninguno de estos grupos de trabajo que hacen estudios tan importantes y un poco ponen al pleno al pie de una decisión que también puede ser, bueno, en todos casos es importante, pero a veces es mucho más importante. Entonces, no, yo creo que no deben estar ahí. Bien, esta sería la última pregunta de esta primera etapa. Nuestro país, bueno, tiene un problema de deslegitimización de sus instituciones. ¿Usted cree que la situación de las bancadas políticas también daña mucho la imagen de este poder legislativo? Absolutamente. Hay una máxima que se conoce en el mundo parlamentario, que es la siguiente. Malas organizaciones políticas, malos grupos parlamentarios. Malos grupos parlamentarios, mal parlamento. Si quieren mejorar el parlamento, empecemos por las organizaciones políticas. El mal no empieza en el parlamento, empieza antes. Empieza afuera. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos tomamos un receso de unos 15 minutos, luego retornamos con la segunda parte. O sea, ¿a qué hora regresamos exactamente? Sí, regresaríamos a las 5:12. Ya. 5:12, estamos de vuelta. Ya listo. Sí, gracias.
Listo, estoy acá ya. Muy bien. Entonces retomamos la presentación y bueno, ya entramos a esta segunda etapa de la exposición sobre el Poder Legislativo. Y José, me gustaría pedirte que tal vez en esta segunda parte de la exposición pudieras realizar o comentarnos algunas opiniones respecto a muchas interrogantes que muchos de nosotros tenemos. De respecto a qué hacer con nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos, cómo hacemos para que opten por la ética, por la integridad, por la honestidad. También hay preguntas como en el Perú se ha dado como niveles de corrupción, ¿no? Tanto en el Congreso, Poder Legislativo, desde el ciudadano mismo que trata de dar un sencillo al policía, a la proliferación de estas leyes que son llamadas también las leyes malas, que debería también de eliminarse, y el tema de la inmunidad parlamentaria. De repente en esta segunda parte podrías comentarnos y hacer un panorama de todo ello. Te dejo para que continúes, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a desarrollar rápidamente el tema del sistema de gobierno y el sistema procesal parlamentario y ahí vamos al tema actual. A ver, el sistema de gobierno, ¿por qué quería desarrollar esto? Ustedes saben que en los países hay modelos de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra el modelo clásico de tipo parlamentario, que también le llaman Estados Unidos el modelo. No necesariamente el resto de modelos son híbridos de estos dos, sino son híbridos de otros tantos. Hay un modelo francés, hay un modelo alemán, hay un modelo español, hay un modelo japonés, ¿no es cierto? Hay un modelo danés, hay un modelo suizo, que es diferente a todos los demás un poco, y así por el estilo, ¿no? Entonces, pero vamos, el sistema parlamentario se caracteriza generalmente porque el pueblo elige al Parlamento, ¿no? O por lo menos a la Cámara, a la Cámara llamada Cámara Política, a la Cámara que interviene en la formación del gobierno, en el sistema parlamentario. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el pueblo elige a la Cámara de los Comunes, a los comunes, pero no a los lores. Y los lores, llamada la Cámara Política, es la Cámara que ayuda o de la que sale o en la que se forma el gobierno. Generalmente, casi siempre, si no siempre, en Inglaterra el primer ministro es el líder de la mayoría parlamentaria de la Cámara de los Comunes, o sea, es un parlamentario, por eso se llama sistema de tipo parlamentario. Y esa es la razón por la que en tanto el Parlamento ha formado el gobierno, entonces el gobierno le debe explicaciones sobre lo que hace casi todo el tiempo. Existen instituciones como la estación de preguntas, van a informar también, etcétera, etcétera. O sea, la relación y la dinámica, la interacción entre el Parlamento y el gobierno es, digamos, permanente, ¿no? Este sistema como de control y equilibrio que existe. Además, en el sistema parlamentario, el llamado Poder Ejecutivo es un Poder Ejecutivo dual, es decir, hay una jefatura del gobierno que está a cargo del primer ministro, que ya lo dije, es un parlamentario, generalmente el líder de la mayoría parlamentaria de la Cámara de los Comunes, y hay un jefe del Estado, que en este caso es la reina de Inglaterra, cuyas funciones son simbólicas, no absolutamente simbólicas, pero sí, o sea, en términos gubernamentales lo son. Esto tiene que ver, incluso en la teoría de John Locke, encontramos que la separación de poderes no era como la que finalmente vamos a encontrar en el espíritu de las leyes de Montesquieu, que es ejecutivo, legislativo y judicial, sino había una cuarta rama que era, no una cuarta rama, sino lo que él llamó el poder residual de la corona. O sea, todo lo que las demás ramas dejan es un residuo, y ese residuo es el poder de la corona. Y yo recuerdo que hace no muchos años, eran unos 15 años atrás, no más, con 20 años quizás, que no había pues la posibilidad de acceder a la información que ahora ustedes pueden tener en la mano. Cuando uno quería conocer un poco sobre los sistemas de gobierno de otros países, las constituciones, tenía que acercarse a las delegaciones diplomáticas, a las embajadas, y pedir a ver si tenían una constitución o que le presten un ratito una para sacar una copia, a riesgo de que esa constitución no esté totalmente actualizada.
Además, si quería saber sobre los sistemas de gobierno, salvo que se comprara un libro donde justamente podíamos encontrar tal información, pues iba y pedía los folletos en las embajadas. Entonces un día yo me fui a la embajada de Inglaterra, cuando estaba en la universidad, pues me interesaban estas cosas. Me dieron un folletito que era muy bonito, que era sobre el gobierno de Inglaterra, ¿no? Y ahí aparecía el poder residual de la corona, o sea, en este tiempo, ¿no? Casi en nuestro tiempo, es decir, finalmente se quedó ahí, ¿no? Instalado. Bueno, entonces estos sistemas de control existen en los modelos parlamentarios porque el parlamento es porque el gobierno se forma en el parlamento. En el sistema presidencial como el de los Estados Unidos, el pueblo elige al Congreso y también al presidente, ¿no? Bueno, al presidente de la manera como ustedes ven que se elige, ¿no? Que es un poco complicado, es difícil de entender, pero eso tiene que ver con las autonomías en Estados Unidos, con las regulaciones distintas de cada estado, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema realmente complejo la elección del presidente, pero digamos, ¿no? Que es el pueblo el que se pronuncia para que el presidente sea elegido y es el Congreso el que elige a la Cámara de representantes, ¿no? Y al Senado. En el Senado, en el Senado tiene una representación igual, es decir, 2 senadores por estado, salvo 3 estados que tienen un senador cada uno. No sé si continúa ese esquema, si continúan siendo 3, pero yo creo que sí, ¿no? Que era en New Hampshire, era Guam y Puerto Rico, con un senador en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, pero aquí, se dan cuenta, la elección es así. El pueblo elige al presidente, el pueblo elige al Congreso, están separados, ¿no? Están separados. Entonces no existe, en Estados Unidos no hay interpelación, invitación a los ministros a informar, si van a las comisiones, a veces son citados, hay antejuicio político, hay etcétera, pero no existen estación de preguntas no existe allá, cuestión de confianza, censura, esas cosas no existen en Estados Unidos, ¿no? Existen en los sistemas parlamentarios, en unos sí, en unos no, etcétera. Entonces, el tema es que esas son las diferencias, y existen los híbridos, que son un poco la mezcla de ambos, más o menos, ¿no? Como les dije, hay el modelo francés, por ejemplo, tiene una personalidad propia, el presidencialismo francés. Si ustedes lo revisan bien, el nuestro se parece un poco bastante al francés, pero no es exactamente el francés. Bueno, entonces ahí el tema es que hay que diferenciamos, digamos, estos modelos. ¿Por qué quería hablar sobre este tema? Porque, por ejemplo, uno de los procedimientos que vamos a ver, el primero en la parte de control político, va a ser la investidura del Consejo de Ministros. En el Perú, nosotros siempre hemos tenido un modelo que ha sido caracterizado como un presidencialismo. ¿A qué se le llama presidencialismo? Se le ha llamado presidencialismo por muchos años en la doctrina constitucional. A aquellos modelos que son versiones deformadas de los modelos originales, ¿no? Por ejemplo, se decía que el peruano era una versión deformada del modelo norteamericano. No era tan cierto, pero más o menos. O sea, tendía más a ser presidencialista, pero más se decía que lo era porque las funciones del presidente, de quien debía cumplir el cargo de presidente, o quien estaba ocupando el cargo de presidente de la República, atribuidas en nuestras sucesivas constituciones, siempre ha sido muy fuerte. O sea, el presidente debía ser un personaje muy fuerte, un funcionario muy fuerte, muy poderoso. Entonces se le llamó presidencialismo. Pero ¿por qué presidencialismo? Porque no era propiamente un sistema presidencial, porque venía salpicado ya con instituciones que eran propias de los sistemas parlamentarios. Al principio de manera tenue, a mediados del siglo XIX empezó un poco esto a intensificarse, ¿no? Y llegaron algunas cosas como algo así como la presencia permanente de los ministros en los congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Se creó la interpelación en algún momento, se introdujo, perdón, la interpelación, bueno, y hemos arrastrado, digamos, estos salpicones de sistema parlamentario. Pero con la Constitución de 1993 resulta que se introducen 2 instituciones típicas del sistema parlamentario: la estación de preguntas y la investidura del Consejo de Ministros. Entonces nos acerca más al modelo parlamentario. Entonces tenemos un híbrido presidencialista parlamentarista o algo así. Un híbrido presidencialista salpicado, muy salpicado gravemente ahora de instituciones del tipo parlamentario.
La estación de preguntas es tan extraña a nuestra tradición constitucional que por ahí la han dejado olvidada y ya no la usan. Entonces el Congreso hace años que viola todos los meses su propio reglamento, porque el reglamento establece que todos los meses debe hacerse la estación de preguntas y ya no se hace más. Es extraña, va a caer en desuso. Pero sí la investidura del Consejo de Ministros, que está prevista en el artículo 130 de la Constitución, establece que cada vez que un Consejo de Ministros se reconstituye, este tiene que comparecer o presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días posteriores para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, y sobre esa política general que expone debe plantearse de manera obligatoria cuestión de confianza, cercanos al sistema parlamentario, ¿no? En la Constitución de 1979 existía también es una regla de presencia del nuevo Consejo de Ministros ante el Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno, pero sin presentación de cuestión de confianza obligatoria. Y en la del 33 también, pero sin presentación de cuestión de confianza obligatoria. La diferencia está en esa exigencia de presentar obligatoriamente una cuestión de confianza sobre la política general del gobierno, que si no le es dada, entonces se produce lo que la Constitución nuestra llama la crisis total del gabinete, la caída del gabinete, la renuncia inmediata del gabinete y la aceptación obligatoria de esa renuncia por el presidente de la República, ¿no? Y ustedes han vivido esto un poco últimamente, ¿no? Entonces, tenemos ese sistema híbrido, pues, y a veces no lo entendemos. Imaginen ustedes que si, hablando de institucionalidad, hablando de lo que van a hacer ustedes en el futuro, hablando de las decisiones que tomen para formarse, para actuar en política y en los órganos del Estado en el futuro. A ver. Supongamos que no decidimos reformar la Constitución para eliminar la investidura del Consejo de Ministros, para modificar el artículo 130 de la Constitución, nos quedamos con él. Bueno, nos quedamos con ese artículo, entonces si lo queremos utilizar en nuestro beneficio, ¿qué haríamos? Resulta que se reconfigura el Consejo de Ministros y este tiene la obligación de acudir o presentarse ante el Congreso para exponer nada menos y debatir nada menos que la política general del gobierno y las principales medidas, en gran parte seguramente legislativas, que requiere su gestión. ¿No es cierto? Y sobre eso debe plantear cuestión de confianza. Viene el debate y todo lo demás, y finalmente el Congreso le da la confianza al nuevo Consejo de Ministros. Si nosotros interpretamos que eso significa, ¿no?, que el Congreso que le ha dado la confianza debe ayudar a ese gobierno, ¿no?, priorizando, por ejemplo, las proposiciones de ley que tienen que ver con esa política general a la que se le dio la confianza, entonces tendría sentido, ¿verdad? ¿No? Por eso le doy la confianza, confía en ese programa, cree en ese programa, no tiene mayores dudas sobre ese programa, pues si tiene alguna duda, digamos, es aceptable y pasan el programa, y cuando llega un proyecto de ley del gobierno para cumplir el programa, y además con nota de urgencia, pues lo ponen en primer lugar de la agenda de las comisiones, del pleno, lo que sea, ¿no? Y así el Congreso ayuda al gobierno a cumplir esa política general por la que le dio la confianza. Y el gobierno también se compromete ante el Congreso, ¿no es cierto?, a desarrollar ese programa, ¿no? Nada de que terminó la sesión de investidura, y entonces yo me voy a hacer A y el otro se va a hacer B y nadie se acuerda qué dijeron en la sesión de investidura, o sea, la política general del gobierno dónde quedó, ¿no es cierto? Y por la falta de cumplimiento, por defectos en el cumplimiento de esa política general, es que el Congreso principalmente, no solamente, debería ejercer su función de control político. Eso sería mucho más lógico, más racional, ¿no? Pero en la investidura del Consejo de Ministros, por como no entendemos las instituciones, se ha convertido en un ritual. Ya. Vamos a hacer cambio de gabinete, cambiamos al presidente del Consejo de Ministros, cambiamos a todos los ministros, perfecto. Se nombran, dentro de los 30 días de venir al Congreso, todos juntos, y exponer y debatir la política general del gobierno y plantear cuestión de confianza, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces van, hablan, les dan la confianza y el Congreso se va por allá y el gobierno se va por el otro lado y nadie recuerda cuáles fueron los compromisos, porque además ambos, creo, debían entender que asumen un compromiso con el país de trabajar seriamente, pues, ¿no? Y al Congreso le diste su confianza al gobierno y tu gobierno te comprometiste a desarrollar ese plan por el que planteaste cuestión de confianza y te fue dada, pues ambos se comprometen ante mí, que no estoy pintado, y además los he elegido, a cumplir esa política general, para que haya orden,
en la política, en las decisiones, en las cosas, previsibilidad y todo eso. Bueno, eso les decía un poco para reforzar la idea esta de la institucionalidad. Bueno, entonces eso era un poco esas anotaciones que quería hacer sobre el sistema de gobierno. Ahora vamos a los procedimientos parlamentarios. Los procedimientos parlamentarios corresponden a las funciones del Congreso. En el Perú no hay, como yo hablo de 6 funciones, no hay 6 tipos de procedimientos, hay 3 tipos. Ya, el procedimiento legislativo, los procedimientos de control político o control parlamentario y los procedimientos de selección o ratificación de la selección, designación, elección, como quieran llamarle, de altos funcionarios del Estado. 3 tipos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay 6? Porque, por ejemplo, el procedimiento de vacancia de la presidencia de la República o del presidente de la República por la causal de permanente incapacidad moral está dentro, en el reglamento del Congreso, cuando hicieron la reforma para introducir esa figura, lo pusieron dentro del control político. Eso no significa que sea por control político, no es un procedimiento cuasi jurisdiccional, es un procedimiento político extremo, que debía estar en otro lugar, incluso dentro de otro título, pero ahí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, la formación de comisiones investigadoras es formación de comisiones, es investigación parlamentaria. No tendría que estar en el control, no es solamente un mecanismo de control, aunque podría ser, está ahí incluido. La investidura y todo más. ¿Qué cosa tenemos dentro del control político como funciones diferenciadas? Tenemos investidura del Consejo de Ministros, interpelación, invitación a los ministros a informar, censura y confianza, comisiones de investigación, pedidos de información, control sobre la legislación delegada, control sobre la legislación de urgencia, control sobre los tratados internacionales ejecutivos y un control que no está en el reglamento del Congreso, pero se hace efectivamente porque está en la Constitución, es el control sobre los decretos supremos de instauración del régimen de excepción, estado de emergencia, estado de sitio. Entonces, todo eso, a cada uno de esos ítems le corresponde, pues, o cada uno de ellos es un procedimiento. ¿Se imaginan la complejidad? Y cada uno tiene características distintas en cuanto a requisitos, admisión, en el caso de que sean mociones las que promueven estos procedimientos, admisión de mociones, niveles de votación, es decir, si es calificada, si es mayoría simple, etc. Es bien complejo, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a regresar sobre los procedimientos de control, estoy cuidando la hora, y vamos primero al procedimiento legislativo. En todo el mundo, el procedimiento legislativo tiene 3 etapas. Una etapa introductoria, una etapa constitutiva y una etapa de integración. En etapa introductoria, digamos que nosotros somos parlamentarias y parlamentarios, ¿ya? Y se nos ocurre que la idea de la ley, necesito una ley para cambiarle el color de las alas a los gallos. Estoy bromeando, para que no se duermen. Ya, bueno, una ley. A ver, ¿a quién va a perjudicar? ¿A quién va a beneficiar? Estudio costo-beneficio, ¿no es cierto? Elaboro el texto, sigo la legislación y las reglas que hay en el reglamento del Congreso sobre requisitos para una proposición de ley, consigo las firmas, lo presento y va a las comisiones, etc. Así es, ¿no? Es la idea de la ley, la elaboración del proyecto y la presentación del proyecto. Y de ahí que viene el envío a las comisiones, el famoso envío a las comisiones. ¿Quién envía? Tradicionalmente ha sido el segundo vicepresidente del Congreso quien envía, quien decide el envío de los proyectos de ley a las comisiones. Por supuesto, hay que hacer un examen sobre el tema del proyecto y su coincidencia con la temática de tal o cual comisión, como corresponde. En el Congreso actual, no necesariamente se está haciendo así. Proyectos que debía haber, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto especialmente, o la Comisión de Economía, para dar, digamos, una opinión especializada sobre el impacto económico, el impacto presupuestal que podría tener un proyecto, han sido saltadas, ¿no? Obviadas. Porque hay un arreglo, parece, entre la segunda vicepresidencia y algunas presidencias de comisiones para obviar a presupuesto y a economía, de modo tal que esas otras comisiones puedan dictaminar rápido y mediante el recurso ¿no? de ampliación de agenda por la Junta de Portavoces que también dominan, pasar el tema inmediatamente al Pleno y así es como tenemos las recientes leyes sorpresa, ¿no? Una comisión, por ejemplo, que ha destacado mucho en este periodo ha sido la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores organismos reguladores. Esta comisión ha dictaminado algunos proyectos que no solamente son, digamos, defensa del consumidor,
¿no? Sino mucho más. Y proyectos que en algunos casos debieron pasar por la Comisión de Economía o por la Comisión de Presupuestos, ¿no? Y que no pase por la Comisión de Presupuestos para verificar si se trataba de proposiciones que violaban el artículo constitucional de prohibición de iniciativa de gastos de los congresistas, pues fueron observados por el gobierno y luego el Congreso ha insistido y el presidente del Congreso los ha promulgado y el gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional. Así es, ¿no? Entonces, estamos en la primera etapa. En la segunda etapa, entonces, la comisión, ¿qué hace? Estudia y elabora un dictamen que puede ser en mayoría, en minoría, por unanimidad, etcétera, ¿no es cierto? Y lo presenta a la Oficialía Mayor y da cuenta al Consejo Directivo, que les dije, es el órgano encargado de decidir la agenda semanal del Pleno. Por eso los dictámenes llegan primero al Consejo, pero solo se ha reunido 5 veces desde el 17 de marzo hasta ahora, mientras la Junta de Portavoces lo ha hecho más de 20 veces. Bueno, ya les dije cuál es el mecanismo, o sea, cómo lo hacen, como dice la canción, cómo lo hacen, la salsa, ¿no? Así es. Entonces, el tema es que cuando se dispensa de dictamen, resulta que un proyecto llega, como está escrito de inicio al Pleno del Congreso, y no había un estudio, no sabes cuál es el impacto, no has hecho consultas a los probables beneficiarios o personas o perjudicados, o a quienes conocen el tema dentro de las organizaciones públicas, hasta en la academia a veces, no tienes tiempo de nada de eso, y llegan así, tal cual se presentaron al Pleno del Congreso, y las decisiones se toman por arreglo, y ustedes han visto varias veces que congresistas dicen, no sé qué, no me acuerdo qué voté, y literalmente no saben por qué están votando, en muchos casos, ¿no? Entonces, esto se puede dispensar, y la Junta de Portavoces puede hacerlo, está su poder también. Bueno, lo cierto es que el dictamen llega al Pleno del Congreso, se debate, se aprueba, también se puede no aprobar, etcétera, pero mayormente se aprueba, y si se aprueba, es enviado al presidente de la República en un documento que es el original de la ley, que se llama autógrafa, entre nosotros, autógrafa de la ley. Van en un sobre especial, hay toda una formalidad histórica, tradicional. Las leyes aprobadas por el Congreso se envían al presidente de la República en un sobre que tiene que regresar al Congreso sellado. Es un sobre todo bonito, que no se ha mostrado mucho, ¿no? Pero es antiguo esa tradición. El presidente de la República, una vez que tiene la ley, puede promulgarla, puede observarla, para eso tiene 15 días, o puede no hacer nada, ¿no? Si la observa, puede el Congreso insistir con mayoría calificada de votos del Congreso. Si no hace nada, el presidente del Congreso la puede promulgar. En el caso de insistencia, también el presidente del Congreso la promulga. Y si la promulga y la manda a publicar, bueno, entra en vigencia, pues, ¿no? Entonces, esos son los 3 pasos. El tema es acá, pues, que utilizando la Junta de Portavoces, saltando las comisiones, ampliando la agenda del Pleno del Congreso, es como estos proyectos sin mayor información llegan hasta el Pleno del Congreso. Ahora vamos por el control, eso es más o menos, pero el procedimiento legislativo tiene una matriz básica, ¿no? Que son las leyes ordinarias, las que no tienen requisitos especiales, pero tiene variantes. Por ejemplo, las leyes orgánicas requieren de una mayoría calificada de votos. Las leyes de presupuesto, las que yo llamo leyes financieras del Estado, que son la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento público, la ley de equilibrio financiero, requieren de un debate que empieza en agosto y termina en noviembre. Un debate complejo, que va en las comisiones, qué sé yo, ¿no? Las leyes autoritativas son las leyes mediante las cuales el Congreso delega en el gobierno la facultad de legislar por tiempo y materia específica. Entonces, estas leyes también tienen digamos, un procedimiento especial, ¿no es cierto? Y además tienen control posterior. En el caso de los tratados internacionales también hay un procedimiento especial. En el caso, ya creo que me refería a las leyes orgánicas, hay las leyes de desarrollo constitucional abandonadas ahí en un artículo transitorio final de la Constitución, etcétera, ¿no? O sea, hay variantes del procedimiento legislativo, pero todos pasan por ese esquema central, ¿no? De introducción, parte introductiva, etapa de intermedia, ¿no? Que es esta en que se va como consolidando el proyecto, y finalmente la etapa de integración,
donde el proyecto puede, la segunda se llama constitutiva, donde el proyecto entra ya al ordenamiento jurídico nacional y por eso se llama etapa de integración, porque se dice que el proyecto, perdón, la ley aprobada inicia su integración al ordenamiento jurídico nacional. Y así es los procedimientos, ¿no? Ahora, tenemos muchas leyes. Se ha hecho esfuerzos para disminuir el número de leyes. Hace unos años se logró derogar 10.000 leyes innecesarias, pero eso quedó ahí y ahora el número de leyes y disposiciones que siguen incrementando el volumen de nuestro ordenamiento jurídico se producen cada día, ¿no? El Perú ya tiene demasiadas leyes, no es necesario tantas leyes. Es un espejismo aquello de que es mejor congresista aquel que promueve y aquel que logra que sus leyes se aprueben y entren en vigencia, ¿no? En parte podría ser cierto en algunos casos, pero en la mayoría de casos no lo es. Uno debe decidir cuál es su batalla en el Congreso, porque es un poder grande que tienen y ponerlo al servicio pues, de sus representados o representadas, ¿no? Bueno, a ver. Luego, bueno, tenemos estos, ya hemos visto los procedimientos. Primero está la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Que ya les expliqué, entre los 30 días posteriores a la reconformación del Consejo de Ministros, tiene que comparecer ante el Congreso para exponer y debatir la política, perdón, para exponer, ¿no? La política general del gobierno, exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión y tiene que plantear cuestión de confianza obligatoria. Después vienen otros procedimientos, la interpelación. La interpelación, a diferencia de las invitaciones a los ministros a informar, es compulsiva. Y en la moción se debe añadir un pliego interpelatorio, un pliego de preguntas, ¿no? Hay todo un proceso, unos requisitos para presentar la moción, para aprobarla, ¿no? Y en estos casos hay lo que se llama el periodo de enfriamiento, que es un periodo entre 3 y 10 días, o 4 y 10 días, que se establece para estos procedimientos, para que las cosas se enfríen literalmente, o sea, para que el gobierno se calme, el Congreso se calme y vayan más tranquilos a este enfrentamiento en una interpelación. Entonces, existe esa figura, ¿no? En cambio, la invitación a los ministros a informar es un poco más laxa, más flexible, ¿no? El ministro podría decir eventualmente, ¿sabe qué? Me resfrié, no puedo ir, cíteme para la próxima semana y no pasa nada, ¿no? Claro, si se dan cuenta, podrían hasta censurarlo. Después está la censura, ¿no? que se plantea por iniciativa parlamentaria, y la confianza, que solo se plantea por iniciativa ministerial. No hay confianza por iniciativa parlamentaria. Después tenemos las comisiones de investigación que se forman eventualmente, aunque en nuestro país también en algún momento se empezó a dar atribuciones de comisión de investigación a las ordinarias, luego se modificó el reglamento y se introdujo esto ya como una cosa de funcionamiento permanente, ¿no? Generalmente en otros países las comisiones de investigación son comisiones de investigación nada más. Tenemos los pedidos de información, que en el mundo parlamentario, el derecho parlamentario, se llaman los instrumentos de información del Parlamento, los más importantes, ¿no? Y acá han perdido valor porque se presentaban muchos para hacer cualquier cosa, y entonces en los órganos del gobierno se cansaron, empezaron a contratar personas que no tenían la formación suficiente para contestarlos, no en todos los casos, ¿no? Y porque llegaban demasiados pedidos de información, ¿cierto? Así que, bueno, así era. Está también el control sobre la legislación delegada, que es sobre los decretos legislativos que expide el gobierno por delegación del Congreso, sobre la legislación de urgencia, sobre los decretos de urgencia, que ahora con motivo de la disolución del Congreso y el funcionamiento de la Comisión Permanente nos hemos enterado que los decretos, digamos, normales son de una naturaleza, en materia económica y financiera, los decretos de urgencia, quiero decir, y aquí se han expuesto, hemos descubierto que la Constitución prevé otros que son de otra naturaleza, son verdaderas, que son los decretos de urgencia que ha dictado el gobierno del presidente Vizcarra durante el interregno parlamentario. Bueno, después tenemos el control sobre la legislación, sobre los decretos supremos de instauración del régimen de excepción, y sobre los tratados ejecutivos internacionales. Hay dos clases de tratados en el Perú: los tratados internacionales propiamente dichos, ¿no? Que requieren ser aprobados por el Congreso, y aquellos otros ya que llamamos tratados ejecutivos internacionales, que no requieren que se dé cuenta al Pleno del Congreso, no los tiene que aprobar, ¿no es cierto? Y bueno, ya, eso es, ¿no? El presidente de la República lo celebra dentro de sus atribuciones, pero están sujetos a control parlamentario. Los decretos, hemos llamado decretos internacionales ejecutivos.
Y así es más o menos el panorama, ¿no? Y después tenemos los procedimientos de elección y de ratificación de la elección de altos funcionarios del Estado. En este momento está en proceso el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que se está desinflando, ¿no? Ya 3 o 4 grupos parlamentarios que tenían representantes en la comisión encargada de llevar a cabo esta selección se han retirado hoy día, entre ayer y hoy. O sea que es muy probable que esto haga crisis, porque están solicitando que sea el siguiente Congreso, el que se va a elegir el próximo de abril, el que forme la comisión que deba renovar estos puestos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, y básicamente es eso lo que les quería decir, ¿no? Con algunas anotaciones sobre lo que está sucediendo. Creo que hay poco tiempo y me gustaría mucho que ustedes puedan hacer algunas preguntas que de repente necesitan conocer, digamos, estos temas en este momento. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo creo que la exposición ha sido muy buena y bastante clara. Sí tenemos muchas preguntas, como en un primer bloque había quedado pendiente el tema de qué hacer con nuestros funcionarios y servidores públicos para que pudieran optar un poco por el tema de la integridad y la honestidad. Y otra pregunta que quedó era sobre los niveles de corrupción. Normalmente se han dado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y también en el Judicial, pero básicamente en estos niveles de corrupción que a diario vemos a través de los medios de comunicación. Bueno, ya te has referido acerca de la proliferación de las leyes y de la inmunidad parlamentaria, pero también los participantes me preguntan sobre la vacancia del presidente Vizcarra. ¿Esta ha sido respaldada por una ley o no? ¿Cuál es tu opinión? Ley no. Bueno, la Constitución lo que establece es que una de las causales de vacancia de la presidencia de la República durante su ejercicio es la permanente incapacidad moral. El problema es el siguiente, que esto no está definido. Y bueno, y si hay una controversia, es decir, hay una crisis donde se discute si esto es posible o no, cuando no hay una definición, pues la cosa se pone más difícil. O sea, a punta de voluntad han aplicado este artículo de la Constitución y también el artículo 89A del Reglamento del Congreso y han vacado al presidente de la República. Me da la impresión que los grupos que se han opuesto a la vacancia o los que han tenido dudas sobre la vacancia no lo han hecho necesariamente defendiendo a Martín Vizcarra. Lo han hecho porque, hablando de institucionalidad, existen pues órganos especializados cuya existencia está prevista por la Constitución, son de aquellos órganos constitucionales autónomos que tienen pendiente varias cosas antes de saber o tener mayor certeza sobre si Vizcarra es culpable o inocente. Uno de ellos es el Ministerio Público, que ya inició la investigación, y el otro es el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse, entre otras cosas, y quizás la más importante que se está esperando, es cuál es el significado, ¿no? En nuestra Constitución, según nuestra Constitución, de esta causal, ¿no? De permanente incapacidad moral. Entonces, estamos esperando la resolución, que el 18 creo que han anunciado que va a hacerse conocer, y bueno, de ahí puede variar todo el escenario político, ¿no? Eso es. Bien. ¿Cómo debería trabajarse el tema de la reforma de partidos políticos? Ya que muchos de ellos han tenido inconvenientes en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo a fin de permitir la postulación de personas capaces y preparadas para que puedan representarnos, sino simplemente que ellos inviten a algunas personas que tengan la capacidad económica y estos sean finalmente... Miren, los partidos podrían mejorar si los hacemos responsables de lo que llevan al Congreso. Mientras no sean responsables, no van a mejorar. Por otro lado, tienen que ser partidos democráticos, deben ser partidos donde el flujo de dinero para su mantenimiento no sea pues de fuente ilícita, ¿no? Ni cuestionable. Deben ser partidos escuela de gobierno, escuela de parlamento, no solamente de oratoria. Deben ser partidos que valoren la militancia, es decir, partidos que no sean vientres de alquiler, ¿no? Partidos donde jóvenes como ustedes se inscriban, se inicien en ellos,
y puedan continuar una carrera política dentro del partido, que eventualmente los lleve, si desean, ¿no?, a una regiduría municipal, a una consejería regional, a una alcaldía, a una gobernación regional, al Congreso, a la Presidencia de la República, a algún ministerio, lo que sea, ¿no? Eso es. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Juan Granados que dice, ¿qué opina de los distritos uninominales para poder elegir el Parlamento? Me encantan. No sé si quien ha hecho la pregunta le gustan, pero a mí sí. Yo creo que debíamos ensayar los distritos uninominales. Si queremos verdadera representación, yo creo que debíamos ensayar los distritos uninominales. Es decir, ahora los distritos son plurinominales, ¿no? Nadie, no sé si todas y todos son de Lima, pero nadie que está acá sabe quién es su congresista, salvo que sea de una circunscripción chiquita distinta de Lima. Digamos, con los distritos uninominales tú sabes quién es tu congresista. O sea, yo voté por el partido A, pero salió el partido B, pero ese es mi congresista. ¿Te das cuenta? ¿No? Esos son los distritos uninominales, donde en cada distrito electoral se vota por un solo representante al Congreso. Entonces, en ese caso, Lima, por ejemplo, tendría que dividirse en varios distritos electorales. Entonces, tú sabrías que el señor que vive aquí en la esquina es mi congresista, ¿no? Y como en Estados Unidos, yo busco interactuar con él de vez en cuando, porque tengo ideas y cosas, y es mi congresista. Eso es. Bien, y vamos con la última pregunta ya de este segundo bloque. ¿Cuál sería el procedimiento de censura de los actuales miembros de la mesa directiva? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque el procedimiento de censura es simple. La mesa directiva se elige por mayoría simple y se le censura también por mayoría simple. No es muy simple. Lo que hay que tener cuidado es con lo siguiente. A diferencia del modo como por sucesión, Manuel Merino ha asumido el cargo de presidente de la República, ¿no? El señor Valdés, que es primer vicepresidente, está a cargo de la presidencia del Congreso, es distinto a cómo sucedería las cosas si, por ejemplo, Manuel Merino no hubiese sido ungido presidente de la República, continuara en la presidencia del Congreso, pero fuera censurado en el Congreso y la censura fuera aprobada, entonces él dejaría de ser presidente del Congreso, lo que no significa que Valdés inmediatamente es presidente del Congreso, no. Lo que el primer vicepresidente tiene que hacer en ese caso es convocar inmediatamente a una elección para elegir al nuevo presidente. Igualito pasaría si Merino o cualquier otro continuara siendo presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes es censurado, renuncia, lo que sea, inmediatamente, y entra en vacancia su vicepresidencia, inmediatamente tiene que convocar elecciones para elegir a ese presidente cuya vicepresidencia está libre. Así es. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si se entiende, o sea, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, José. Bueno, agradecemos tu participación como expositor de esta tarde y a cada uno de los asistentes también les agradecemos por estar atentos. Ahora les pedimos activar sus cámaras, efectos de podernos tomar. Muchas gracias. Espero que les sirva, pues aquí estamos para cualquier cosa. Estamos contentos de haber puedas haber participado de esta escuela de formación política. Sí. Ok. Nuestros amigos que nos visitan constantemente y están siempre con nosotros. La próxima semana seguimos también con el curso, con la hora del liberal peruano y con la escuela de formación política. Genial. Bueno, qué gusto verles los rostros. Muchas gracias. Espero que esta breve reunión les haya servido. Quizás en alguna otra oportunidad yo pueda estar con ustedes para ver este u otro tema. Encantado, es cuestión de coordinar. Gracias, Sofía. Gracias, César. Gracias, George, que no lo veo, pero quizás esté por ahí. En fin. Y bueno, y a todas y todos ustedes. Gusto de verlos. Gracias. Que tengan un buen resto del sábado. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos avisas la toma? No, vamos a hacer una toma más. Todos, por favor, prendan su cámara los que faltan. Estamos. Muchas gracias con todos. Chao. Gracias. Buen domingo. Gracias, señor Elisa. Ok, muchas gracias, José. Muchas gracias, amigos. No olviden seguirnos en las redes sociales del Twitter, Facebook e Instagram. Muy buenas tardes.
Dejen hacer TV. No sirve de estar. Ay, los amigos me dijo.